El comercio, inicios de la industria y políticas gubernamentales de apoyo al sector empresarial. El comercio en la colonia. La colonia inició en 1550 con la creación de la Real Audiencia de Santa Fe por parte del emperador Carlos V. Las instituciones socioeconómicas de la colonia fueron las encomiendas, los resguardos y la mita. La esclavitud se utilizaba para la agricultura, tanto para la gran plantación como para la pequeña unidad agrícola. El comercio en la colonia tuvo como base el monopolio. Esto con relación a los puertos, el comercio con otros países, los buques de transporte, entre otros. Por su parte, el comercio exterior tuvo como pilar el comercio de esclavos. Desde España se importaban textiles y bienes de consumo, y el principal producto de exportación fue el oro. A su vez, el comercio interior fue muy lánguido debido a la carencia de vías de comunicación y a la excesiva reglamentación. Generalmente, la actividad comercial giraba hacia el exterior. El mercado interno colombiano se formó prácticamente a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. La colonización antioqueña y sus efectos. Esta se dio a finales del siglo XVIII. Como causas tuvo la baja extracción de oro que empezó a presentarse para la época en Antioquia. Los campesinos del oriente antioqueño, quienes ya no tenían trabajo en la minería y no podían dedicarse a la agricultura, puesto que las tierras eran estériles y estaban concentradas en pocas manos, tuvieron que emigrar y colonizar otras regiones, tales como la colonización del sur, la colonización del Quindío, la colonización del suroeste y la colonización del Tolima. Esta colonización antioqueña tuvo algunas consecuencias, tales como la creación de la pequeña propiedad campesina en esta época de colonización, la unificación geográfica del occidente colombiano, la ampliación de las vías de comunicación para comunicar las nuevas poblaciones y la preponderancia económica del occidente colombiano. El comercio en el siglo XIX. Las condiciones para el comercio en el país eran pésimas, sobre todo por la carencia de vías de comunicación. Estas condiciones de comercio favorecieron la existencia de una concentración monopolística en unos pocos comerciantes. El valor del comercio exterior en Colombia era mucho menor que el de otros países como Perú, Brasil, Argentina o México. Los productos de mayor exportación eran tabaco, añil, quina, algodón y café. Cambios económicos y sociales a mediados del siglo XIX. Se crearon los partidos políticos liberal y conservador. El liberal, conformado por personas interesadas en el cambio, siendo sus integrantes comerciantes, agricultores y esclavos. Los conservadores eran terratenientes. También fue importante la supresión de aranceles proteccionistas, la supresión de gravámenes, el fin de la esclavitud y la colonización antioqueña. Estos cambios se convirtieron en impulsores de las actividades comerciales en el país. Ensayos industriales en el siglo XIX. Durante la colonia, la producción manufacturera estuvo representada en talleres donde se fabricaban textiles ordinarios de lana y algodón, en lo que hoy se conoce como Cundinamarca, Boyacá, Santander, parte de los Llanos y el sur de Pasto. La conformación inicial de la pequeña industria tuvo ciertas condiciones. Los primeros intentos de industrialización fueron hechos por terratenientes. Al principio, los antioqueños no se dirigieron hacia esa actividad. Los terratenientes no se involucraron en el comercio exterior ya que era una actividad muy costosa. Había un proteccionismo que empezó a permitir el comercio en el país. Las malas vías de comunicación no permitían la ampliación de los mercados. Los artículos se hacían muy costosos debido a las pésimas vías de comunicación. Existía un mercado reducido debido a los escasos ingresos de la población. La liquidación de los aranceles proteccionistas acabó en parte con la incipiente industria nacional. La navegación a vapor por el río Magdalena hizo que se hicieran más baratas las mercancías. Factores que impulsaron al país al modernismo capitalista entre los años 1886 y 1922. Primero, la producción cafetera de exportación, ya que la economía cafetera condujo a la acumulación de capital de dinero en grupos empresariales nacionales, lo que ayudó a la industrialización, permitiendo la conformación de un mercado monetizado e incrementando la red ferroviaria, la cual
favoreció el mercado textil al reducir los costos de importación de materia prima y maquinaria. A su vez, se impulsó el desarrollo de las ciudades y se generaron mayores ingresos para el Estado. Segundo, el proceso de industrialización. Esto se debió a las condiciones creadas por la economía cafetera, como la acumulación de capital, la apertura del mercado de consumo de bienes manufacturados, el desarrollo del transporte, la política económica del Estado, coyunturas de mercado mundial, como la Primera Guerra Mundial. Tercero, el crecimiento de la población. Cuarto, las políticas de Estado, como la construcción de vías de transporte y obras públicas, la política fiscal y el manejo monetario, y la elevación del arancel aduanero. La verdadera industria penal es del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Entre las empresas más evolucionadas se encontraban Chocolates Chávez de Bogotá, Cervecería Antioqueña de Medellín, entre otros. Pero la empresa realmente industrial fue Bavaria, la cual se caracterizaba por un alto grado de especialización técnica y una compleja división del trabajo. Un hecho característico de las grandes empresas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue el uso de la energía eléctrica. Los empresarios empezaron a montar plantas eléctricas para dar luz a las ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cartagena. La industria que más se estaba desarrollando era la textil. Por otra parte, una medida proteccionista como la rebaja de importación de cueros y altos impuestos al calzado extranjero impulsaron la aparición de la fábrica La Corona en Bogotá en 1912. Para el sector industrial, el periodo base de industrialización se dio en 1930, periodo en el que se crearon empresas gracias al estímulo estatal, pero el periodo decisivo para este sector fue entre 1930 y 1950, época en la que se presenta la reactivación económica. La Segunda Guerra Mundial se constituye como una oportunidad para las empresas colombianas, especialmente la industria cementera y textil. Hacia 1950 se consolidan sociedades anónimas como Coltejer, Fabricato, Coltabaco, Cementos Diamantes, Cementos Argos y otras. Políticas gubernamentales de apoyo al sector empresarial. Se destacaron las siguientes políticas de gobierno hasta mediados del siglo XX. En la presidencia de Rafael Reyes (1904-1909) se establecieron políticas de monopolios fiscales de licores y tabaco. Se impulsó el financiamiento estatal para la inversión pública en caminos y carreteras, con la creación del Ministerio de Obras Públicas. Se restablecieron las relaciones con Venezuela, se preocupó por estabilizar la moneda, por lo cual creó el Banco Central en 1905. En el gobierno de Pedro Nela Ospina (1922-1926) se desarrollaron vías de comunicación con los dineros de la indemnización que pagó Estados Unidos por la separación de Panamá, y con el crédito extranjero marcó las pautas para el desarrollo del país a partir de un plan de obras públicas. Enrique Olaya Herrera (1930-1934) inició en esta década el ciclo del proteccionismo nacional, con el cual se fomentó el desarrollo de la industria colombiana con capitales nacionales. Se estimuló un desarrollo hacia adentro, con fundamento en el mercado nacional y la expansión de la demanda interna. En general, cada gobierno instauró las políticas económicas que, de acuerdo a sus planes de desarrollo, beneficiarían al sector empresarial.